Desde el año 2010 estoy al frente de la Fundación contra el Terrorismo. Somos responsables de la huida de Guatemala de quienes hoy se llaman exilados, pero que realmente son prófugos de la justicia. De alguna manera fuimos responsables de haber llevado a la cárcel a José Rubén Zamora. De nada de lo que él escribió en algún momento. Fue como individuo particular. Fue como empresario. Un empresario que lavó dinero, que estaba lavando dinero. En profundidad, con Fernando Pintos. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Bienvenidos a En Profundidad. Hoy, como siempre, tenemos la visita de una persona muy importante, una persona que despierta sentimientos encontrados. Una parte, mucha gente lo elogia, pero hay alguna gente que lo adversa. Pero como siempre, nosotros traemos aquí a gente muy importante y gente que tiene mucho que decir sobre temas específicos. En este caso, el licenciado Ricardo Méndez Ruiz. Él es el principal de la Fundación contra el Terrorismo y le vamos a dar ya la bienvenida, licenciado. Fernando, un gusto conversar con vos. Igualmente, gracias por la invitación, es un honor. Aquí a las órdenes, licenciado. Una pregunta que es básicamente, por ahí algunos dicen Méndez Ruiz, un gran tipo, por alguno que otro anda diciendo, no, Méndez Ruiz, cuidado. ¿Quién es Ricardo Méndez Ruiz? Vamos a aclararlo. Bueno, tengo 66 años, Fernando. De esos 66 años, tengo 44 años de estar casado con la misma mujer. Tenemos 3 hijos, ya casi tenemos 7 nietos. A punto de, sí. No puedo decirte que el nuestro sea un matrimonio perfecto, no, ha sido un matrimonio como cualquier otro, ¿verdad? Con sus altas y sus bajas, sus problemas. Es un matrimonio medianamente perfecto, diría yo, porque yo soy un hombre que está muy lejos de ser perfecto, pero me casé con una mujer perfecta. Entonces de ahí que es medianamente perfecto. Estudié medicina veterinaria. Desafortunadamente tuve que interrumpir mis estudios cuando fui secuestrado por el marxismo terrorista en 1982, siendo mi padre ministro de Gobernación. Estuve secuestrado 2 meses. Posteriormente a eso tuve que salir del país. Regresé a trabajar, tenía una familia que sacar adelante. Y desde ese entonces hasta el día de hoy, pues no he parado de trabajar. Trabajé una época como empleado, como nos sucede a muchos, y posteriormente como empresario. Te diría yo que mi aventura empresarial más conocida es posiblemente la importación de azúcar que entre el año 2000 y el año 2005 efectué, primero desde Cuba y después desde Brasil a Guatemala, lo cual colaboró a mantener estable el precio de la canasta básica. En ese entonces no subió. Hubo otros empresarios que importaron pollo, por ejemplo, y otros productos que ayudaron en ese sentido. Fue un negocio muy bueno, sumamente bueno, muy exitoso, del que me siento orgulloso. Desde el año 2010 estoy al frente de la Fundación contra el Terrorismo. Eso ya es un aspecto no empresarial, no, es ideológico. Yo te diría que es un aspecto ideológico que ha tenido que ver con la política del país, no con la política partidista. Pero no es política directa. No con la política partidista, sino que con el acontecer político del país, tal vez en el sentido griego de la palabra, te diría yo. Hemos tenido una incidencia muy fuerte. A algunos les agrada, a otros no. En el acontecer nacional, somos responsables de la huida de Guatemala de quienes hoy se llaman exilados, pero que realmente son prófugos de la justicia. Muchos ex fiscales que colaboraron, prostituyeron su cargo a las órdenes de Iván Velázquez, a las órdenes de la CICIG,
Una etapa tenebrosa para el país, sí, trágica, diría yo. Ex jueces, ex magistrados también, ¿verdad? De alguna manera fuimos responsables de haber llevado a la cárcel a José Rubén Zamora por graves delitos, entre esos lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias. Eso quedó ampliamente demostrado ante el mundo entero, gracias a la prensa. Se presentaron pruebas contundentes de su responsabilidad en ese sentido. No fue contra él como periodista, en ningún momento tuvo que ver absolutamente nada de lo que él escribió en algún momento. Fue como individuo particular. Fue como empresario. Un empresario que lavó dinero, que estaba lavando dinero, ¿verdad? Y además lavar dinero, una actividad muy común en Guatemala. Desafortunadamente, además utilizaba su medio de comunicación para chantajear y para traficar influencias, ¿verdad? Fuimos la respuesta. La Fundación contra el Terrorismo fue la respuesta a una acción. Fuimos la reacción a una acción de la izquierda, manejada desde un principio por Edgar Gutiérrez y Helen Mack. Nosotros reaccionamos a ellos y te podría decir, al día de hoy, con mucha satisfacción, Fernando, que los derrotamos. Los derrotamos desde la llanura, como ciudadanos comunes y corrientes, teniendo en contra nuestra fuerzas sumamente poderosas, como por ejemplo la Embajada de los Estados Unidos, de Thor Robinson principalmente, entre otros, a la CICIG de Iván Velázquez, a un ministerio público manejado por Iván Velázquez, con Juan Francisco Sandoval a sus órdenes y Telma Aldana como un adorno. Y tras bambalinas el viejo Soros, ¿verdad? Como de costumbre. Financiando, así es. Pues de esa manera rápida podría resumirte mi vida. Me gusta muchísimo hacer deporte. Soy sumamente disciplinado con el tema del deporte. Lo he sido toda mi vida, hasta el día de hoy en la mañana. ¿Gimnasio o deporte específico? Gimnasio. Durante mucho tiempo practiqué paracaidismo, Fernando. En 1997 formé parte de un equipo de 7 paracaidistas que rompió un récord centroamericano y de Panamá de altura y de caída libre. Saltamos a 21,000 pies de altura y abrimos nuestros paracaídas a 3,000 pies, pero eso tendría que ser motivo de otro programa para platicar solo eso. Fue una aventura muy bonita. Y hasta el día de hoy pues practico deporte, soy sumamente disciplinado en ese sentido. Creo que es la principal fuente de salud que puede haber. Es muy aconsejable, definitivamente. Y pues ese Ricardo Méndez Ruiz, dicho en pocos minutos. Fundación contra el Terrorismo. Bueno, el tema es muy amplio, porque está el terrorismo convencional marxista-leninista, o de los compañeritos de ruta del marxismo-leninismo, compañeritos de ruta, progres, woke, que generalmente en términos psicológicos son pasivos agresivos, ¿verdad? Y después está el terrorismo ese de las últimas décadas, el terrorismo islámico, que por cierto en Guatemala hubo trascendidos de terroristas islámicos que venían y conseguían pasaportes de Guatemala, entraban acá como perico por su casa, ¿verdad? Tuvimos una relación, en ese sentido nosotros tuvimos algo que ver, Fernando. Hace algunos años, estando Telma Aldana al frente del Ministerio Público, nosotros hicimos pública una denuncia en el sentido de que su secretaria general del MP en ese entonces estaba relacionada estuvo relacionada cuando trabajó en migración con proporcional documentación falsa a personajes provenientes de países islámicos. Y entre algunos de los nombres que aparecían en ese listado muy amplio, porque se dio una cantidad enorme de documentos ilegales, habían personas ligadas con el terrorismo. Y algunas que serían, pero no estarían sindicadas. Algunos de ellos. Cuando nosotros hicimos pública esa información, fuimos contactados por oficiales de la Embajada de los Estados Unidos, nos reunimos con ellos, proporcionamos
la información y ya no supe más qué fue lo que pasó. Pero es decir... pero eso sería en sí el gobierno de Obama, ¿verdad? No recuerdo exactamente, fue tal vez el último año de Ted Maldana. No recuerdo quién era el presidente de los Estados Unidos. Ahora, hay otro tipo de terrorismo. Y es que el que han ejercido en Guatemala personas que pertenecieron a organizaciones terroristas, que migraron de la subversión a la ONGización. Y desde ahí continuaron el enfrentamiento armado interno. Un montón de charlatanes de feria. Entonces nosotros somos una reacción a esas acciones. Y afortunadamente hemos tenido, yo diría que hemos tenido un éxito relativo, hemos tenido éxito, ¿verdad? Al llevar la guerra al campo en el que ellos lo pelean, que es el campo de la justicia y de los medios de comunicación, Fernando, ¿verdad? Creo que hemos tenido un éxito relativo, somos un equipo pequeño, conformado, además de mi persona, por el licenciado Raúl Falla, el licenciado Moisés Galindo y otras personas más que colaboran con nosotros. Bueno, es una actividad positiva, todo aquello que sea denunciar a verdaderos terroristas o gente que todavía no está sindicada como, pero que muy posiblemente lo sea. Así es. Porque es un peligro no solo para Guatemala, para toda la civilización. Y gente peligrosa, Fernando, gente que ha sabido instrumentalizar la justicia a su favor, ¿verdad? Para llevar a cabo no solo venganza, sino que lo más asqueroso de esto, Fernando, es que lo han hecho también para ganar dinero. Yo no te diría, y no solo te diría que también, te diría como motivación principal el hecho de ganar dinero, lo cual considero yo asqueroso, utilizando principalmente el enfrentamiento armado interno como un medio que ellos prostituyeron para conseguir plata. Y eso es absolutamente deleznable, totalmente deleznable. Mira, yo aquí quiero retrotraerme a noviembre de 2010, que fue cuando yo presenté mi denuncia, una querella en contra de las personas que yo considero responsables de mi secuestro en 1982. En ese entonces, en la torre de tribunales, fui abordado por una gran cantidad de prensa, consta en los medios de comunicación. Lo primero que yo dije ante los periodistas, lo recuerdo perfectamente bien, fue que nunca jamás iba a pedir yo un centavo de resarcimiento a causa de mi secuestro, porque eso sería prostituir una parte importante de mi vida. Sin embargo, la izquierda sí lo ha hecho. Además, ¿a quién pedírselo? No, sí se puede, claro que se puede. Mira, la izquierda son 3.000 millones de quetzales. Oíme, 3.000 millones de quetzales que han obtenido a través de resarcimientos que son ilegales, claro, pero por casos del enfrentamiento armado interno. La izquierda pone como culpable al Estado, que ya sabemos que el Estado maneja la plata que, como no es de nadie, se puede tirar alegremente. En el caso de cualquier víctima del terrorismo, ¿a quién se le podría reclamar? No, sí lo pude haber pedido perfectamente y lo pude haber obtenido, pero no lo he hecho. Como no lo ha hecho tampoco ninguna víctima del terrorismo marxista durante el enfrentamiento armado interno. Ellos se han guardado lo que atravesaron. Aquella gente que mataron e hirieron en el Parque de la Concordia con una bomba. No, el Parque Central. En el Parque Central, hoy Plaza de la Constitución. Nunca se ha pedido nada. En cambio, los comunistas, ellos sí le han sacado, mira, le han sacado a los impuestos de los guatemaltecos 3.000 millones de quetzales en conceptos de resarcimiento, lo cual es asqueroso, por un lado, y por otro lado es ilegal, porque el último párrafo del artículo 155 de la Constitución Política de la República de Guatemala prohíbe taxativamente el pago de resarcimientos en caso de un enfrentamiento armado interno. Pero todo... Sin embargo, se ha pagado. Y déjame decirte una cosa, en algún momento estuvo a cargo del Programa Nacional de Resarcimiento Bernardo Arévalo, cuando se erogó parte de esos 3.000 millones de quetzales. Él, de alguna forma, es responsable de haber defraudado al Estado de esa forma. Pero cada cual es de acuerdo a su ideología. Y en esto de la ideología tiene mucho que ver la fuente de la ideología. La mayor parte de la gente, si no toda, que fue dañada, que fue agredida, que fue lesionada por estos terroristas, es gente
de filosofía cristiana. ¿Quién fue Cristo? ¿Qué dejó Cristo como enseñanzas? Es gente de filosofía cristiana, actúan de acuerdo a las enseñanzas que recibieron de Cristo. Pero estos personajes tienen su fuente y su profeta principal en Carlos Marx, que fue toda su vida un mentiroso, un vividor, un trepador, un ingrato, un sinvergüenza y hasta un pervertido. Ahora mira, ¿a qué nos Responden dedicamos? Perfectamente a su profeta. ¿A qué nos dedicamos? Personas como yo, después de haber pasado por un problema como ese, de esa naturaleza, nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a hacer nuestra vida. Todos, indefectiblemente, teníamos una vida que sacar adelante, una familia que sacar adelante. Y trabajando decentemente. En cambio ellos no. Ellos lo que hicieron fue continuar la guerra y conseguir esas cantidades monstruosas de dinero para su beneficio personal. Y mira, lo peor de todo esto es que no te estoy hablando de víctimas, te estoy hablando de intermediarios. Personas que funcionaron como intermediarios, personas que funcionaron como denunciantes en procesos penales contra nuestros veteranos de guerra. Ellos se quedaron con la mayor cantidad de dinero, organizaciones internacionales que ni siquiera conocemos. Ellos se quedaron con una gran cantidad de dinero, esos 3,000 millones de quetzales, que mira cuánta falta hacen al día de hoy. ¿Qué no se podría hacer con 3,000 millones de quetzales? ¿Cuántos hospitales, carreteras, escuelas, radiopatrullas se podrían comprar con ese dinero? ¿Cuántos soldados se podrían equipar con esa plata? Pero se tiró a la basura. Yo considero que fue lo que se hizo con esos 3,000 millones de quetzales. Bueno, pues es la historia de la izquierda. A lo largo, desde el manifiesto comunista, o antes del manifiesto comunista, hasta ahora, son coherentes en eso, hay que reconocérselos. Son inservibles, son inútiles, son vividores, les fascina el dinero, les fascinan las comodidades burguesas, pero viven hablando mal de los que producen y de los que les dan o les pueden dar esas comodidades burguesas. Licenciado, producción nos está señalando que se nos acaba el tiempo. ¿Cómo le daría a usted un cierre a esta entrevista con sus palabras? Es importante que llegue a la presidencia de la República, Fernando, alguien que haga cumplir la ley de reconciliación. ¿Qué dice la ley de reconciliación? Que el enfrentamiento armado interno se terminó, que hay una amnistía amplia para ambas partes, y eso quiere decir se acabó. Pero no ha habido un solo presidente con los pantalones para de verdad hacer que se cumpla la ley de reconciliación. Es cierto, la ley debe hacer cumplir el organismo judicial, pero por supuesto que el Ejecutivo puede somatar la mesa. Es que si no, Fernando, el país no va a salir adelante. El país tiene que ver hacia el futuro, no puede quedarse anclado en el pasado. Por eso es primordial que llegue a la presidencia de la República alguien que haga cumplir la ley de reconciliación. Buen tema para una próxima entrevista, licenciado. Muchísimas gracias. Invitado para una entrevista siguiente, una entrevista próxima, y a Muchas ustedes, amigos de En Profundidad, muchísimas gracias, como siempre, tan amables, siguiéndonos y dándonos desde el otro lado de esa pantalla, dándonos su apoyo. Queden ustedes con Dios. En Profundidad, con Fernando Pintos. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.